Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Historias que Emplean. En esta ocasión tendremos la oportunidad de hablar con dos científicos que viven en Canarias y que investigan algo que nos sucede a todos, pero que difícilmente podemos medir. ¿Se imaginan que existiera un parche que pudiera medir el estrés en tiempo real? Pues no es ciencia ficción. Esto existe y se ha creado aquí en Canarias. Hoy tendremos la oportunidad de hablar con José Quilés y Lucía Morillo. Bienvenidos. Muchas gracias. Nada, José, me gustaría que nos contases un poco de ti, sobre todo, ¿qué hacen dos investigadores de este tipo de proyectos aquí en Canarias? Okay. Pues nada, yo soy José, como decías, hice la carrera en químicas, luego finalmente hice un máster en descubrimiento de fármacos y luego hice la tesis en la Universidad Complutense de Madrid, un poco más aplicado pues, a sensores ópticos, un poco para determinar toxinas en alimentos, siempre un poco en búsqueda de monitorizar analitos. Y luego ya me fui a Boston, estuve 3 años en Harvard y ahí me especialicé un poco más en el cáncer de páncreas. Ajá. Ya de aquí surgió una oportunidad de volver a España y en Canarias y gracias pues el centro de investigación de Arquimea, Ajá. que la verdad pues emplea siempre tecnologías disruptivas y te deja pues explorar nuevas ideas y también investigar, que eso no es común en una empresa. ¿Y tú, Lucía? Bueno, pues yo vengo de Barcelona, hice una carrera en nanotecnología, así un poquito de todo tipo de ciencias, física, química y matemáticas, y me gustaba más la parte de la bio. Entonces hice un máster en Suiza de farmatecnología y de ahí también pues sentía ganas de volver a España y empecé a buscar dónde podía hacer yo una carrera doctoral y me surgió Arquimea. Entonces al final me contrataron ahí y estoy haciendo todavía mi doctorando industrial en los biosensores de los que vamos a hablar. Muy bien, están desarrollando desde aquí, de Canarias, el desarrollo de este parche inteligente. ¿Hay alguna tecnología similar a algo desarrollado, algo parecido, o es algo innovador y bastante rupturista? Pues la verdad que tecnología como tal no existe hoy en día. Sí que existe como empresas análogas en el cual pues, se pueden monitorizar otros parámetros físicos como puede ser la temperatura, el sueño, lo típico de los relojes inteligentes o el anillo inteligente, pero es verdad que nosotros lo que nos distingue de esas empresas es la capacidad de monitorizar pues, moléculas en el cuerpo del ser humano, y en ese caso pues, el cortisol, que es... Cuéntanos, Lucía, cuéntanos en qué consiste esta tecnología, cuéntanos para personas que no tenemos ni idea de ella e intentar hacer Sí, ahora un se poco habla didáctica. mucho, ¿no? del cortisol y de la salud mental, y hay que entender que el cortisol, bueno, es una hormona que está bien que esté, que nos mantiene alerta, que nos permite defendernos del peligro, pero bueno, tiene un patrón que se llama circadiano, que significa que durante 24 horas va repitiendo un ciclo, es alto por las mañanas y hace unos picos a lo largo del día. Entonces, como decía José, las herramientas que no pueden medir esto directamente, pues no tienen un marcador relevante, ¿no? Para medir el estrés, y las que existen ahora, que sí que pueden medir el cortisol, es por un análisis de sangre, por lo que tú puedes saber un punto, pero no toda esta curva, ¿no? Claro, digamos que no lo puedes saber en tiempo real. Ni en tiempo real, ni puedes tener tantas muestras de sangre a lo largo de todo el día para ver tu patrón. Entonces, esto es lo que nos diferencia a nosotros. Y con esto sí que podemos investigar pues, cómo se desregula el cortisol, que es cuando vienen todas estas enfermedades de salud mental, y de hecho muchas otras están relacionadas, como la diabetes, la fertilidad. Conociendo esto, podríamos igual llegar a entender mejor el efecto del estrés en nuestra vida. Me gustaría que me contara un poco en qué consiste ese parche, porque no tengo la oportunidad de verlo, pero por lo menos que nos cuentes en qué consiste y que nos hagamos una idea cómo sería su desarrollo a nivel industrial, y una vez que podamos tenerlo, ¿no? En las tiendas, en qué consiste este parche, y después me gustaría, bueno, pues que hablásemos que es curioso que hablemos del estrés, porque el siglo XXI es el siglo de las enfermedades mentales, ¿no? Entonces, pues es muy parecido al sensor de glucosa que conoce todo el mundo. Ajá. En este caso pues se engancharía pues en el brazo. La única o la mayor diferencia es que en este caso pues es menos invasivo, porque nuestras microagujas son un poco más pequeñas y te dan acceso pues a la primera capa de la dermis. En ese caso pues monitorizamos pues en el líquido intersticial, que es como el líquido que se encuentra entre las células ahí en el tejido de la piel. Y bueno, pues eso, pues son microagujas de oro, y en esas microagujas pues funcionalizamos con nuestra capa sensora, que es la que nos va a indicar si hay un cambio en esa concentración de la hormona en el paciente o en el individuo que
que se ponga el sensor. Y después me imagino que se conecta a algún dispositivo inteligente, tipo móvil, ¿no? Y podemos hacer un seguimiento a través de nuestro smartphone o algo así. Exacto, Lucía. esa es la idea, que se conecte con una aplicación móvil que nos permita identificar no solo cuando estamos estresados, sino cuando este estrés es muy prolongado, se cronifica y puede ser peligroso para nuestra salud. O sea, yo ya me imagino que esto puede tener múltiples usos, uso en términos de salud, en términos deportivos, en términos industriales. De hecho, hay uno, perdona, Sí. que nos interesa también mucho y se habla menos, que hay un grupo de personas que padecen enfermedades adrenales, que se llama, que son de las glándulas que secretan, ¿no?, el cortisol. Entonces, por ejemplo, este grupo de gente sí que necesita tener esta información para poder administrarse el cortisol por vía oral o como se lo tengan que administrar, conociendo los niveles de partida. Entonces, no solo se trata de la gente que sufre estrés, que también hay muchos otros campos, pero hay un grupo en particular, que es gente que padece Addison o Cushing, que se llaman las enfermedades, que podemos imaginarlos como un paciente de diabetes administrándose insulina un poco a ojo. Pero cuéntalo para ignorantes como yo, ¿qué relación existe entre el cortisol y el estrés? Es decir, cuando uno sufre estrés, ¿reduce su segregación de cortisol o es al revés? O un poco para entender un poco cuál sería el patrón del comportamiento del estrés y cómo afecta biológicamente al cuerpo. Pues cuando una persona está en estado de estrés o de ansiedad, pues tendrá como unos picos altos de cortisol. En ese caso, pues el ritmo circadiano que decía Lucía, pues no existe. Siempre tendrá pues unos picos demasiado altos y va a ser como un pico muy crónico. ¿Y el cortisol qué nos genera? ¿Cuál es el estado emocional que nos genera? Siempre esa, ¿no?, ese nerviosismo, esa ansiedad, que no estás tranquilo, no te deja dormir. Un poco pues los síntomas típicos de la depresión o la ansiedad. Entonces, a partir de estas medidas podríamos regular a través de un tratamiento médico su incorporación o su inhibición en el cuerpo. Y también conociendo un poco qué cosas nos generan, nos bajan esta ansiedad, nos permitiría saber si igual nos funciona hacer deporte también, o meditar, o lo que le funciona a cada uno, ¿no? Es verdad que obviamente llegado el caso uno necesita ayuda profesional, puede ser terapia, puede ser farmacéutica, pero también coadyuvantes que nos puedan servir, poder tener un poco una idea en base a esta aplicación móvil. Muy interesante. ¿Y han pensado en los posibles usos? Porque entiendo que a partir de aquí hay múltiples usos, tanto de carácter médico como lo que estás comentando, a nivel deportivo, etcétera. ¿Cuáles serían los campos de aplicación de todo lo que están desarrollando ustedes? Pues es verdad que aún falta muchísima investigación para intentar entender esos cambios que surgen en el paciente o en el individuo de ese cortisol a qué pueda deberse. Entonces, nuestro primer objetivo pues, es a lo mejor pues, darle el dispositivo, pues, en ese caso, pues, a personas que trabajan en hospitales, psiquiatras, que puedan monitorizar al paciente y ver qué pautas tiene cada individuo. Ese sería como un primer rango de personas en el que se puede acceder. Entonces, en ese caso, pues, nuestro objetivo es que a lo mejor pueda ser administrado por la sanidad pública en ese sentido. Ajá. Otro campo pues, puede ser pues, la típica persona pues, que quiera medirse el cortisol para ver cómo se encuentre su estado de estrés. O como decía Lucía, pues, esos enfermos de Addison y otras enfermedades hormonales que también pues, tiene cabida en nuestro dispositivo. Soy muy jovencito y desde el punto de vista laboral, que este podcast va sobre todo enfocado al mundo laboral, me gustaría que me contasen, pues bueno, ¿qué le animó a ustedes a dedicarse a la ciencia y no a estar en una plaza en el pueblo fumando flores? Bueno, yo diría que no es tampoco una vocación que haya tenido desde chiquita querer ser nanotecnóloga, pero sí que siempre tiraba más hacia la ciencia, ¿no? Y he ido cambiando muchísimo de especialidad, digamos, que ninguna es al final una especialidad, pero es ir cambiando de proyectos. Y al final, pues yo siento que la salud y temas como la salud mental, además, atraen mucho ahora, porque son problemáticas muy grandes en las que personalmente me gusta mucho trabajar y pensar en poder ser de utilidad, ¿no?, a la sociedad con algún tipo de herramienta de este tipo. Digamos que la motivación que te llevó tiene más que ver porque es un problema social de nuestra época, o tiene algo que ver con alguna motivación de carácter más personal, más cercano. Las dos un poco por su parte, claro, yo creo que sí. También la oportunidad de formarte, seguir estudiando, que tenemos también aquí con la empresa, con los doctorandos, ¿no? Seguir manteniéndote al día en la tecnología también para mí es muy divertido, diría.
Es un elemento clave la diversión. Te lo Sí. pasas bien aprendiendo cosas. ¿Tú también, José? Sí, la verdad es que después de ya tantos años trabajando en la ciencia, pues siempre es divertido, ¿no? O sea, la ciencia podemos decir que es divertida. Sí, por supuesto que lo es. Nada, pues un poco lo que decía Lucía, o sea, a mí me gusta siempre explorar lo desconocido y tener la capacidad de, por ejemplo, pues descubrir cosas que nadie ha hecho antes y que seamos nosotros los que marquemos el ritmo de esta nueva época, por ejemplo, la salud mental, pues Sí. siempre es bastante interesante. O sea, digamos que tienen como patrón que son personas curiosas, Sí. ¿sí? ¿Qué más características tiene que tener una persona que le guste la ciencia? Paciencia. Paciencia, Sí, curiosidad. Muchísima, sí. Nada de miedo al fracaso, por ejemplo. Eso me interesa. El miedo al fracaso es uno de los factores que nos inhibe mucho. En realidad, nuestro límite es el miedo. ¿Cómo vencen ustedes el miedo al fracaso? Yo creo que, bueno, siempre está ahí, ¿no? El Sí, miedo al fracaso. lo Y creo tenemos que todo. nadie se acostumbra a eso, ¿no? Pero la cosa es seguir luchando y seguir, vamos, trabajando para pues, finalmente conseguir tu objetivo. Y eso es lo que tiene que aprender todo el mundo, que nadie tiene que tener miedo a que le rechacen o a que fracase, porque finalmente llegará la meta, ¿no? ¿A ti te pasa lo mismo, Lucía? Bueno, sí, hay que tener mucha resiliencia porque al final lo normal en ciencia es que intentes algo igual 2, 3 años y igual no siempre todo sale bien y tienes que cortar un proyecto, cambiar de proyecto, buscar otros enfoques y tampoco es un fracaso per se porque uno aprende y ve por qué sí, por qué no, igual falta demasiada innovación para llegar a algo que se va a tardar mucho y O sea, no bueno, habrá aconsejas otras personas paciencia. que sigan investigando en ello y igual más adelante se puede alcanzar. Ajá. De todas maneras, claro, el error es, Sí. es uno de los métodos de aprendizaje, día a día. ¿no? O sea, no tenemos que tenerle miedo Claro. a equivocarnos, porque es la forma en la que tenemos Bueno, muchas para de las cosas aprender que se han descubierto hoy en día vienen casi de un fracaso del también. azar, ¿no? Con respecto al parche, ¿qué coste tendría su implantación? Si quisiéramos adquirirlo, ¿qué me costaría comprar un parche como el que ustedes están desarrollando? Bueno, todavía no hemos puesto precios y como hemos comentado una gran variedad de casos de uso, ¿no? Para este parche, también nos imaginamos distintos costes, depende el usuario, porque al final para nosotros no es lo mismo una persona que tenga una enfermedad y que requiera de este parche para su salud, que imaginamos entonces un modelo financiado ojalá por la sanidad pública, que una persona que sea deportista o que quiera conocer su estado de estrés de manera diaria. Sí que tenemos un modelo visionado en el que para este último caso nos lo imaginamos por suscripción, porque al final el parche es desechable, hay que cambiarlo probablemente un par de veces al mes o más, entonces tendrías una suscripción, una aplicación móvil y un envío a casa de la parte de las microagujas, que son las que se irían cambiando, y así pues podemos imaginarnos 50 euros al mes. Por 50 euros al mes. Podría ser ojalá. Sí. un precio medio en el que podríamos parecer Claro. asequible a cualquier persona, no un precio excesivo. Sí, son números muy tentativos que hemos estado discutiendo, pero sí. Ajá. Y con respecto al desarrollo de proyectos como este, aquí en Canarias, ¿qué futuro les ven y qué es lo que haría falta para que bueno, pues que tuviéramos una industria de la ciencia mucho más desarrollada y que fuese capaz de generar empleo de calidad y empleo bien pagado aquí en Canarias? Pues a mí me gustaría destacar que Canarias no es solo turismo, por ejemplo, existe pues, nuestro centro de investigación y luego universidades públicas como en La Laguna. Sí. Entonces, primero también destaca pues, el centro de investigación de Arquimea, pues, que nos da oportunidad pues, de hacer bastante exploración de ideas y tecnología disruptiva que finalmente pueda llegar al individuo. Es verdad que finalmente pues, yo pienso que siempre en general se necesita pues, una gran cantidad o mayor inversión pública en el sector de la ciencia, no solo en Canarias. La inversión pública consideras que sería uno de los factores que ahora mismo limita el desarrollo de la actividad científica en Canarias para generar empleo. ¿Qué más cosas, José? Pues algo más que limita, por ejemplo, en Canarias pues muchas veces cuando necesitamos reactivos o cualquier material para el desarrollo de nuestros sensores, pues muchas veces se limita la llegada por que se paran en aduanas, entonces hay muchas veces que tenemos que aguantar como un mes, 2 meses. Elementos burocráticos Sí. podrían ser también otros Mejorable. factores limitantes del desarrollo de la ciencia, o sea, normativos, Sí. factores normativos. Lucía,
Es verdad que nosotros también trabajamos mucho con la ayuda de la financiación a la I+D que tenemos aquí en Canarias, que eso también nos financia gran parte de todos nuestros proyectos. Y luego sí que es verdad que la financiación pública pues, es bastante más competitiva y difícil de llegar. Y bueno, la financiación privada ya la dejamos para etapas cuando ya estamos más cerca del mercado. Cuéntanos un poco cómo es el sistema de ciencia. Cuéntanos cuáles son esas fases iniciales desde que se ocurre una idea hasta que se desarrolla y se comercializa y se convierte en un producto normalizado de mercado. Bueno, en el Centro de Investigaciones de Arquimia generalmente se promueve mucho que todos pongamos ideas, ¿no? Sí. De tecnología disruptiva. Entonces, una vez se aprueba un proyecto, empezamos a desarrollarlo y intentamos que sean fases muy tempranas, ¿no? Para que sea algo realmente innovador y no cosas que ya estén bastante hechas. Entonces, si estos proyectos funcionan, salen bien, se pone la inversión y digamos que alcanzan estados más maduros, se pueden transferir y aquí ya viene toda la parte de regulatoria y depende mucho del producto. Para uno como el nuestro, es verdad que estamos hablando de agujas que traspasan la piel y esto requiere pues, un montón de seguridad, por ejemplo. Entonces, todo este camino para alcanzar un dispositivo seguro, robusto, pues bueno, es muy largo y ya se queda en manos de... José. Fase clínica, validación clínica, ¿no? Claro. Y requiere muchísimo tiempo al final. No es algo que de aquí a mañana tengamos el dispositivo al mercado. ¿Crees que en un futuro, que Canarias vivimos del tomate en su día, después del plátano, ahora del turismo, crees que en el futuro podremos vivir de la ciencia? Pues ojalá, o sea, sería magnífico, imagínate, vivir en Canarias y además disfrutar también de poder investigar y de ejercer realmente lo que te gusta, ¿no? O sea, que la gente canaria pues no tenga que emigrar a otros sitios para realmente hacer ciencia, eso sería magnífico. Decía, ¿qué tendrían que hacer las empresas, las administraciones y los jóvenes de Canarias para vivir de esto? También hay un tema que es atraer talento, seguramente, atraer y retener el talento. Atraer y retener Sí. talento. Es verdad que aquí bueno, no estamos tan cerca de casa en nuestro caso y bueno, viene mucha gente con becas, con programas, pero a veces son estancias muy cortitas, vienen 2 meses, 3 meses, en los que bueno, aportan en lo que pueden en ese tiempo. Con programas más largos, más ambiciosos, seguramente podríamos hacer que ya se queden, que vengan y se quieran quedar. Aparte de eso, imagino que el apoyo al sector y sobre todo a Arquimea es uno de los elementos claves. ¿Nos puedes contar para que las personas que nos están oyendo sepan en qué consiste Arquimea? Bueno, pues el centro de investigación de Arquimea, en ese caso, pues tiene como diferentes orbitales. Nosotros trabajamos en el orbital de biotecnología, pero bueno, está abierto también pues, al orbital de cuántica, robótica, inteligencia artificial. Entonces es bastante multidisciplinar y eso es lo más bonito del centro, porque al final no solo estás en contacto pues, con gente de tu sector, pueden ser químicos, biólogos, sino que también pues, tienes acceso a ingenieros electrónicos, ingenieros de químicos, tienes un poco esa multidisciplinaridad. ¿Dónde están ubicados? Estamos en La Laguna, en la Laguna. en el Parque de las Mantecas. Sí. Ajá. ¿Y qué relación existe con las universidades canarias, entre el tejido empresarial y los centros de investigación públicos? Bueno, nosotros también muchas veces colaboramos con ellos y con sus instalaciones, porque no tenemos todas las instalaciones en el centro. Y también, por ejemplo, tenemos compañeros que están haciendo el doctorando industrial, como comentaba, en colaboración con las universidades. Entonces, al final tienen allí supervisores y compartimos pues, todo el conocimiento intentando hacer una tesis doctoral bien sólida y nos movemos entre ambas instituciones. José, me gustaría que nos explicase para personas que no sabemos en qué consiste lo que es la biotecnología y la nanotecnología. Bueno, pues la biotecnología pues sería el aprovechamiento de organismos vivos, ya pueden ser células, bacterias o plantas, para finalmente pues, generar un producto que podamos utilizar. Y la nanotecnología pues, sería pues, el desarrollo de materiales a nivel atómico, en el cual que no somos capaces ni de ver, a no ser que tengamos un microscopio ultra... ¿Electrónico? Sí. Pero me parece increíble que todas estas cosas las estemos desarrollando aquí en Canarias. Estoy seguro que muchas de las personas que nos están escuchando tampoco creen que esto se pueda hacer aquí, ¿no? Me parece una evidencia increíble que bueno, pues que todo esté aquí y estamos en una fase de desarrollo inicial. ¿Qué grado de madurez tenemos con respecto al desarrollo de este sector aquí en Canarias?
Bueno, realmente dentro del centro tenemos proyectos chulísimos con cosas de aquí de las Canarias, por ejemplo, con bacterias extremófilas sacadas del volcán, y esto sirve, por ejemplo, para la generación de antibióticos nuevos. Entonces, también se ha trabajado con biología marina para hacer la protección de las costas. Hay un montón de proyectos relacionados en el centro. Y bueno, el grado de madurez depende de cada proyecto y al final, como bien hemos hablado, de lo que se invierte en ellos y de cuándo se transfieran para poder ser explotados en un producto final. ¿Nos puede ampliar un poquito, Lucía, en qué consisten estos proyectos sobre las bacterias sacadas del volcán? Un poco, o sea, pequeñas pinceladas, que veamos el amplio abanico que tiene el conocimiento y su capacidad de generar empleo de alta calidad, ¿no? Bueno, en ese proyecto en particular, no estando yo incluida, tienen un proyecto muy chulo en el que consiste en buscar bacterias en ambientes muy extremos, porque estas bacterias tienen mecanismos de supervivencia que al final generan, por ejemplo, moléculas que son antibacterianas, no. Sean, sí, como antibióticos, realmente. Sí, como antibióticos. Y la capacidad bactericida. Sí, y bueno, también tienen otro amplio rango de capacidades. Entonces, pues ahí se hace muchísima búsqueda en ambientes extremos, como puede ser en el volcán de La Palma. Y estas bacterias, esto ha quedado muy cortado, pero bueno, también pueden ser usadas para regeneración de suelos, que también se ha aplicado en campos quemados por el incendio que ha habido aquí en Tenerife hace unos años. Ajá. Y, José, ¿qué consejo le daría a un joven que se inicia en la ciencia, que está ahora mismo en el instituto? ¿Qué consejo le darías para que se inicie en los ámbitos de investigación y en los ámbitos profesionales en los que ustedes están? Pues un poco las pinceladas que hemos dado un poco antes, ¿no? Primero, que abra su campo de visión, diría. O sea, sí. Muchas veces creo que nos enfocamos solo en una cosa que nos gusta, pero a veces cuando hacemos cosas tan específicas nos olvidamos de lo que hay a nuestro alrededor. Entonces eso quiere decir que también la escucha a los demás, por ejemplo, trabajando en un centro tan multidisciplinar, al final cosas que tú no sabes te lo puede dar pues el biólogo que tienes al lado, o el bioquímico, o cualquier otra persona. Que no tengan el miedo al fracaso, que finalmente pues llegará el éxito, y nada, que sigan siendo resilientes. Y tú, Lucía, porque me imagino que en el caso de ser mujer las cosas a lo mejor son un poco distintas en el caso de ser hombre y sobre todo en el ámbito de la ciencia. ¿Qué consejo le daría a las chicas que ahora mismo están en el instituto y que no saben muy bien qué van a hacer con su vida? Que en el caso de que les gustase seguir una trayectoria profesional dedicada a la ciencia, ¿qué consejo le daría? Bueno, yo también he aplicado un poco a mí que tampoco es tan importante el momento de la toma de decisión, que a veces uno piensa que elegir entre dos proyectos pues te puede ir como la vida y tu futuro en ello. Al final cambiamos muchísimo cada año, cada proyecto, entonces sí que se va haciendo el camino y que la elección que haces cuando tienes 18 años o 20 o 23 no es tan vital para el destino final, ¿no? Que al final es ir avanzando en la ciencia y ir disfrutándolo. Entonces, o sea, ¿crees que es mejor tomarse la vida un poco con más calma y no coger estrés? Claro, exacto, pero seguir trabajando duro, pero claro, en entornos que, bueno, que estemos cómodos. Estar atento a las oportunidades, ¿no? Sí, exacto. Ajá. Y bueno, sí, es verdad que muchas veces nos hemos visto obligados todos a salir de España y a tener que viajar para seguir con nuestras carreras en mejores condiciones, puede ser dicho también en esto, pero siempre también se puede volver y todo cambia muchísimo. Creo que eso es bonito también verse expuesto, ¿no? Al final a otras culturas y ver cómo se hace la ciencia en otros países, que al final no es tan diferente de lo que hacemos aquí en España. Pero a lo mejor también sería necesario decir cómo podríamos afianzar eso que estaban comentando antes, cómo atraer talento, esas inversiones que tendríamos que tener aquí, tanto públicas como privadas, cuáles serían los esfuerzos que le recomendaríamos a nuestras administraciones para que al final no dejasen ir lo más brillante y lo más potente que tiene un territorio, que son a las personas. Entonces, ¿cuáles serían esas inversiones clave que deberíamos hacer aquí? Universidades, invertir en universidades, invertir en centros de investigación, invertir en empresas, cambiar normativas, modificar legislativamente temas de impuestos, etcétera. ¿Cuáles serían de todos esos elementos, cuáles se considerarían que es el más importante?
Yo creo que principalmente yo pienso que es un cambio en la mentalidad Un cambio en la mentalidad. de España, ¿no? Porque al final pienso que siempre vivimos del sector del turismo, que sí, que es Que es perfecto cierto y es muy y bonito, gracias a eso, pero sí. así nunca vamos a estar nunca en la vanguardia de lo que del mundo, ¿no? Entonces muchos países pues aportan un montón de dinero a la ciencia y a la investigación y pienso que finalmente pues eso es lo que va a guiar el futuro, ¿no? O sea, sería cambiar nuestras inversiones, dirigir nuestras inversiones hacia otros objetivos. No Pienso seguir que- construyendo más hoteles, sino construyendo más centros de Por ciencia. supuesto. Bueno, no parece tan complejo, ¿no? A No parece veces tan la- complejo, pero vamos. Para que la ciencia es muy cara. Eso también, La ciencia sí. es muy cara. Sí. Pero bueno, al final es soluciones que ya sabemos, pero que no implementamos. Y ustedes son un ejemplo vivo de que se pueden hacer las cosas de otra manera. Quiero darle las gracias por haber estado aquí. Bueno, me parece increíble que más allá del sol y playa exista otra forma de ganarse la vida tan divertida, tan creativa y sobre todo que va a permitir tener trabajo en unas condiciones de vida dignas, ¿no? Me parece importante todo lo que han contado. Me parece que al final es un esfuerzo colectivo de las personas y de los jóvenes que tienen que cambiar su perspectiva de vida, ser curiosos, ser creativos, divertirse desde el ámbito del conocimiento, pero también de las instituciones, cambiar la inversión, dirigir la inversión hacia el ámbito de la ciencia, me parece clave. Y a nivel empresarial vemos que también hay una actividad empresarial que puede generar beneficio, ¿no? No solo es turismo, sino también la ciencia puede generar una actividad económica muy importante estratégicamente. José, Lucía, muchas gracias. Me gustaría que dijeran unas últimas palabras, se dirijan a los jóvenes canarios y les den un último consejo. Pues muchas gracias a vosotros por invitarnos, ¿no? Y dar visibilidad a nuestro proyecto y sobre todo a la salud mental que tiene que estar en la boca de todos. Lo mismo, encantada de estar aquí y bueno, intentando fomentar siempre que se pueda la ciencia y esta era una gran oportunidad. Bueno chicos, muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene. Si les ha gustado, denos like y síganos en las redes. Así que nos vemos.